El millonario se sorprende al descubrir por qué la empleada negra limpiaba su oficina. Octavio jamás imaginó que una noche cualquiera, en su impecable oficina de cristal en el piso 42, todo cambiaría. Esa torre imponente, con vidrios que reflejaban la ciudad iluminada, parecía intocable, un reino de acero, luz fría y silencio absoluto. Él, el dueño de cada palmo de esa selva de cemento, acostumbrado a controlar hasta el último detalle, estaba acostumbrado a la distancia. El vacío emocional que le protegía era su único refugio. Pero todo explotó cuando decidió quedarse más tarde. Mientras el mundo afuera se desenfocaba en luces difusas y autos que parecían hormigas perdidas, una sombra casi imperceptible recorría el pasillo. Vanessa, la mujer que limpiaba su oficina en secreto, aparecía sin brillar, sin pedir permiso, con manos curtidas y un cansancio visible en los ojos. Octavio nunca sintió la necesidad de conocerla, hasta que esa noche, sin querer, escuchó una conversación F. Su hija Lía, una niña pequeña con las mejillas hundidas y la mirada demasiado grande para una sonrisa, necesitaba ayuda urgente. Las palabras de Vanessa se escurrían como un llanto silencioso. No sé cómo seguir. Eduarda me pisa cada día, me amenaza, dice que no aguanta más si no entrego resultados. Eduarda, la implacable supervisora externa, era una figura sombría que se alimentaba del miedo. Más que una jefa, era una sombra que rondaba con intenciones ocultas. Lista para aplastar a quien se interpusiera, Octavio sintió una presión extraña en el pecho, ese apretón desconocido, como si por primera vez la distancia entre él y esa mujer fuera un abismo de injusticia. Pero la sorpresa no terminó ahí. Cuando Octavio decidió salir a hablar con Vanessa, la encontró desplomada en el estrecho baño que compartía con otros empleados. Un golpe seco, un temblor violento en su cuerpo, su rostro pálido y la respiración entrecortada anunciaban que el problema era mucho más oscuro y profundo. La pequeña Lía, la mujer agotada, el peso de una supervisora despiadada. ¿Qué ocultaban esos ecos? Y más inquietante aún, ¿qué secretos enterrados de su propia infancia se estaban desenterrando en ese instante? Esa grieta en su corazón frío, esa fisura inesperada, podía ser el principio de una tormenta que cambiaría todo. El vacío que Octavio guardaba con tanto empeño comenzó a llenarse, pero con miedo, con urgencia, con la incógnita de un vínculo inesperado que lo llevaba directo a las sombras de su pasado. Sin saberlo, acababa de entrar en una batalla que no solo involucraba la lucha de Vanessa y su hija, sino su propia red de secretos. Y no sabía si estaba listo para romper el muro que siempre había construido tan alto. Los muros de cristal ahora reflejaban más que luces. Mostraban un inquietante misterio que gritaba por ser descubierto. ¿Cómo podría Octavio enfrentar todo eso? ¿Y a qué precio? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Octavio quedó paralizado frente a Vanessa, que apenas respiraba, sus manos aferradas al borde del lavabo, temblando como si el pulso le fuera a estallar en cualquier instante. El olor a limpiador, mezclado con el frío del baño, fue lo único que consiguió notar mientras tardaba en reaccionar. Sintió esa opresión en el pecho otra vez, un agujero que le cu. Tenía que hacer algo. Pero justo en ese momento, la puerta de la oficina principal se abrió con un estruendo seco que cortó el aire como un cuchillo. Un hombre entró, de traje oscuro y mirada fría. Su presencia era tan imponente que incluso Vanessa, con la poca fuerza que le quedaba, alzó la cabeza y lo miró con una mezcla de miedo y odio. Octavio
no lo reconoció al principio, pero su cerebro explotó cuando esa voz habitual empezó a romper el silencio. «Octavio, ¿qué crees que haces aquí?», dijo la voz firme, pero con un tono que cargaba una amenaza apenas velada. El hombre se acercó lentamente, con pasos medidos, examinado la escena, y luego a Vanessa. Era Eduardo, el supervisor externo, la sombra que la mujer había mencionado antes. Pero había algo más en él esa noche, una expresión extraña, como si disfrutara del caos que estaba viendo. Octavio tragó saliva. No entendía cómo había entrado Eduardo sin avisar, pero algo dentro de él se tensó. Movió un paso hacia Vanessa, queriendo protegerla, pero de repente Eduardo se giró hacia él y lanzó una sonrisa cruel, casi burlona. «¿De verdad crees que esto es solo cosa de Vanessa?», musitó con cinismo. «No tienes idea del desastre que has estado ignorando, Octavio. Mucho más grande, mucho más oscuro de lo que imaginas». Antes de que Octavio pudiera responder, Eduardo sacó de su maletín unas hojas que dejó caer sobre el elegante escritorio de cristal. Octavio las miró con horror. Eran documentos, nombres, fechas, transacciones, dinero que desaparecía, contratos amañados, cuentas ocultas, y en el centro, su propio nombre aparecía repetidamente, señalado como responsable de decisiones que jamás había tomado. «Esto no es solo un problema de Vanessa, ni siquiera de su jefa», continuó Eduardo con voz baja, pero hiriente. «Estás implicado hasta el cuello en una red de corrupción que usa a esta gente para lavar dinero, manipular empleados, silenciar a quienes se atreven a hablar. ¿Sabes cuántos han desaparecido por esto?». Octavio sintió que la sangre le reventaba en las venas. La oficina, ese reino perfecto que construyó con tanto esfuerzo, se desmoronaba en segundos. Miró otra vez a Vanessa y vio que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero ahora no eran solo de miedo, sino de rabia contenida. «Eso no puede ser verdad», balbuceó Octavio, intentando encontrar una salida. «No lo hice, Eduardo. Yo no». «Lo hiciste o no», replicó Eduardo suavemente, «pero la verdad es que todo está a punto de salir, y tú vas a ser el primero en caer». Vanessa se desplomó casi sin fuerzas, apoyando la cabeza contra la pared. Octavio sintió que su mundo se quebraba en pedazos imposibles de juntar. Pero entonces sintió algo vibrar en su bolsillo. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Si quieres salvarla, ven al sótano. Solo tú y yo, nadie más». En ese instante, el silencio fue roto por un grito ahogado que venía del pasillo. Todos giraron la mirada. La luz se apagó de golpe. El aire se volvió pesado, denso. La oficina de cristal, la torre imponente, el poder y el control, todo se había tornado en una cárcel sin salida. Octavio se quedó atrapado allí, sin saber en qué demonios confiar ni cuánto tiempo quedaba antes de que su mundo explotara de verdad. ¿Quién le había enviado ese mensaje? ¿Y qué destino estaba esperando en ese sótano oscuro? Las respuestas, claro, se escondían tras un velo más negro que la noche que acababa de caer. Y en el fondo, algo le hizo temblar más fuerte. No todo lo que creía sobre Vanessa, Eduardo y sobre sí mismo era cierto. Nada. La oscuridad no duró más de un segundo, pero en ese instante todo cambió. La luz volvió, y con ella un misterio que nadie vio venir. Octavio apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una ráfaga de susurros agitados invadió el pasillo. La puerta del baño se abrió de golpe, y un grupo de empleados alarmados entró presuroso. Murmullos incrédulos chocaban con el silencio que todavía pesaba en el aire. «¿Está bien?», preguntó una voz temblorosa. Vanessa abrió los ojos lentamente, pero no como antes. Su mirada ahora quemaba. Era intensa, extraña. Se incorporó con una fuerza inesperada, agarró la mano de Octavio y con voz firme, casi cortante, explicó: «No, no soy Vanessa». Un frío helado descendió sobre la oficina. Octavio la miró sin comprender. Todo empezaba a derrumbarse, pero no de la forma en que imaginaba. Algo en ella había cambiado, o más bien, todo era una mentira. «¿Qué quieres decir?», preguntó Octavio sin poder ocultar el miedo. Ella
La mujer que había limpiado su oficina durante meses apretó los dientes y con voz baja pero determinante confesó: «Mi nombre real es Lía. Soy la hija que tanto creíste que estaba enferma, la niña a la que su madre dijo que necesitaba ayuda. Pero todo fue una mentira. Mi madre nunca existió. Nunca tuve a nadie más que a mí misma». Octavio sintió que el mundo se le venía encima. La imagen de Vanessa explotaba en fragmentos. Se quebraba como ese vidrio que tanto admiraba y que ahora le parecía frágil, débil, mortal. ¿Lía? ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? Su voz se quebró. Las palabras se le negaban. Ella lo miró sin temor. Pero había algo detrás de esos ojos, algo oscuro que no dejaba espacio para dudas. «He estado aquí todo el tiempo, Octavio, más cerca de lo que imaginas. No solo limpiaba la oficina. Yo soy la que maneja las sombras, la que sabe lo que ocurre en los pasillos y en tus cuentas, la que toma las decisiones más sucias que has tratado de ocultar». Una risa amarga se escapó de sus labios mientras se paraba firme. De repente, se giró, su cuerpo se transformó. La Vanessa que Octavio conoció desapareció para revelar a alguien distinto, una mujer fría, segura, con ojos que quemaban como brasas. Y antes de que Octavio pudiera digerirlo, Lía, o Vanessa, o como demonios llamar ahora esa persona, deslizó un segundo sobre la mesa. No eran documentos esta vez, sino imágenes. Videos, grabaciones secretas donde Octavio aparecía recibiendo sobornos, negociando con Eduardo, quien también formaba parte de esa oscura maraña. El golpe fue devastador. No solo había sido engañado por Vanessa, sino que él mismo, sin saberlo, había estado arrastrado por esa red corrupta. La mujer que él creyó salvar, una mente calculadora con su propio plan, lo había utilizado desde el principio. La sorpresa más brutal aún estaba por llegar. De repente, el teléfono de Octavio vibró otra vez. Un mensaje nuevo, esta vez con una foto. Su madre, más joven, parada junto a Eduardo y la misma Vanessa. «Nos traman de antes de que nacieras. No eres tan inocente, Octavio. Eres parte de esta historia más de lo que crees, más de lo que quieres aceptar». El nudo en la garganta se apretó. Octavio quiso gritar, entender, huir, pero el peso lo aplastaba. Miró a esa mujer que no era Vanessa, a Eduardo, que ya no parecía tan enemigo, y al fondo de su alma, donde una verdad prohibida comenzaba a florecer. Todo el miedo, cada mentira, cada secreto, se volvía un puzzle monstruoso. ¿Qué era real? ¿Y qué versión de su vida había sido solo ficción? Y mientras la tensión explotaba a su alrededor, una pregunta macabra lo atravesó como una daga fría. ¿Hasta qué punto la línea entre víctima y verdugo era solo una ilusión? La oficina de cristal ahora era una trampa, y Octavio, más que nunca, dudaba de quién estaba atrapado dentro o fuera de ella. Octavio sintió que el suelo crujía bajo sus pies. La confesión de Lía, o Vanessa, le golpeó el pecho con tanta fuerza que el aire le faltó un segundo. Su mente giraba a mil, pero el tiempo parecía detenerse. Sus manos temblaban y la voz se le perdía en la garganta seca. Todo se desmoronaba, pero todavía no estaba listo para aceptar la verdad. Entonces, un ruido firme en la puerta lo hizo lanzarse a detenerla antes que alguien más empezara a aparecer. Pero justo al rozar la manilla, la luz del pasillo parpadeó violentamente y un estallido seco sacudió toda la torre. «¿Qué carajos fue eso?», gritó uno de los empleados desde el fondo del pasillo, mientras todos se quedaban congelados. El vidrio de la oficina tembló, reflejando un destello rojo que se colaba desde abajo, como fuego escondido detrás de la pared. Octavio tragó saliva. Un humo denso comenzó a filtrarse debajo de la puerta principal. El caos apareció de golpe. «¡Es un incendio!», alguien lanzó, y como si el mundo se hubiera roto en 1000 pedazos, la alarma comenzó a sonar con un estrépito salvaje. Lía lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mezcla amarga de triunfo y desesperación. Pero justo cuando Octavio se movía para pedir ayuda, un sonido cortante atravesó el aire.
Un disparo. Seco, frío, mortal. Saltaron, mirándose con horror. Del pasillo surgió Eduardo, con la pistola humeante en la mano, la cara tensa, una furia oscura bailando en sus pupilas. ¿Creían que todo esto era un juego? Escupió. La verdad, nunca fue tan sencilla. Octavio se quedó petrificado, viendo cómo el hombre se acercaba a Lía con pasos seguros, letales. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. Lía no intentó defenderse. En vez de eso, rió. Una risa seca, tensa, que resonó como un cuchillo en la cabeza de Octavio. «No eres mejor que él», dijo, mirando a Eduardo. «Somos parte del mismo agujero negro. Lo único que cambia eres tú, Octavio». Y entonces, con una rapidez que desarmó a todos, Lía sacó un pequeño dispositivo, lo presionó contra el pecho de Eduardo y apretó un botón. Un zumbido eléctrico retumbó unos segundos, y Eduardo cayó al suelo, convulsionando, incapacitado. ¿Qué hiciste?», balbuceó Octavio, incapaz de apartar la vista. «No soy la hija indefensa que imaginaste», dijo Lía, su voz baja pero cortante. «Soy la que manipula las piezas y se asegura de que nadie escape. Lo que viste en esos videos no fue casualidad. Fue una trampa, y tú fuiste el cebo perfecto». El corazón de Octavio latía con una fuerza brutal. Su pecho ardía, la bota seca como el desierto. ¿Quién era entonces? ¿Qué buscaba? ¿Y cómo había estado tan ciego? Pero la sorpresa aún no terminaba. Mientras la alarma seguía ensordeciendo, la cámara de seguridad oculta en la esquina empezó a mostrar en vivo otra escena. La verdadera Vanessa, desnuda, esposada y con moretones, siendo arrastrada por un grupo de desconocidos hacia un vehículo. «Ella está viva», susurró Lía, y por primera vez sus ojos parecieron genuinos. «La que conociste fue un disfraz. Yo tomé su lugar, porque si no, la verdad nunca saldría a la luz». El aire se volvió más denso. El fuego, los gritos lejanos, el peligro que se colaba por cada rendija de esa torre, ahora tenían un nuevo rostro. Octavio sintió que alguien le rompía el alma lentamente. Todo lo que creía seguro era una mentira. Y lo peor, él ni siquiera sabía en cuál lado estaba. «Octavio», la voz de Lía se tornó fría. «¿Vas a quedar atrapado jugando a ser víctima? ¿O vas a recordar quién eres realmente?». Pero antes que pudiera responder, la oficina explotó en una lluvia de cristales. Un estruendo sordo lo sacudió todo. Todo se volvió oscuridad pura. Y en medio de ese caos, algo se rompió para siempre. El estruendo de la explosión aún retumbaba en sus oídos. Trozos de cristal llovían sobre el suelo, destellaban con las luces rotas que parpadeaban y desaparecían en penumbras. Octavio sintió que el cuerpo le pesaba como plomo, que cada latido era un golpe punzante al corazón. Todo se volvió confuso, el humo, el caos y ese fuego invisible que crepitaba en el aire. Respiró hondo, pero el aire era denso, áspero, como si lo estrangularan desde adentro. En medio del polvo y el ruido, dio algo que congeló la sangre en sus venas. La figura caída de Lía, no, Vanessa, se levantó de golpe. Pero no era solo ella. Del humo surgieron varias personas, todas vestidas igual, con máscaras oscuras que reflejaban la poca luz. No eran simples empleados, ni nadie que él hubiera conocido antes. Octavio quiso gritar, moverse, pero su cuerpo no respondía. Entonces una voz salió de la penumbra, una voz que no esperaba escuchar ese día. «Octavio», dijo la voz con gravedad, «no estás luchando contra ellos, estás luchando contra ti mismo». La luz parpadeó, y en el resplandor fugaz, Octavio vio el rostro detrás de la máscara. Era él. Sí, él mismo, igualito, mismo gesto tenso, misma mirada rota. Su reflejo vivo, pero con un brillo siniestro. ¿Quién era ese hombre? ¿Un clon? ¿Un fantasma? ¿O acaso aquella persona era él, pero una versión oscura, la que había estado escondida detrás del brillo del traje y la oficina de cristal? Las palabras cayeron como cuchillos. «Toda esta historia ha sido una mentira. Desde el principio, desde que llegaste a esta torre», continuó la voz de su doble. «No hay víctimas, solo piezas. Tú eres la cabeza de toda esta red, Octavio, el neurocirujano de este circo de sombras.
Lo que Octavio pensaba que era Vanessa, Lía y Eduardo era solo la punta del iceberg. Su mente estallaba intentando resistir esa revelación. Recordó llamadas que no había hecho, reuniones que había olvidado, decisiones que creía ajenas, pero que estaban firmemente atadas a su nombre. El doble dio un paso adelante y quitó la máscara. Era Octavio, pero con ojos completamente negros. Esta es la verdad que siempre has ignorado. Tú creaste a Vanessa. La inventaste para proteger tu imagen cuando comenzaste a hundirte. Lía nunca fue una niña. Era tú mismo, fragmentado, manipulado para ocultar lo que estabas dispuesto a hacer para mantener el poder. Octavio se atragantó con un grito que no salió. La tormenta en su pecho explotó, y por primera vez vio que su historia no era solo una red de mentiras externas. Era su propia mente la que lo había traicionado. Recordó pedazos difusos, tardes sin memoria, espejos rotos, fotos desaparecidas, palabras susurradas a una sombra. ¿Había estado viviendo o solo actuando una gran farsa en su propia cabeza? La cámara se acercó a sus manos temblorosas, apretando el borde del desk mientras el doble continuaba. No hay Vanessa ni hija, no hay rescate, solo un juego que tú mismo empezaste, y se volvió tan poderoso que te devoró. Ahora eres la prisión y el prisionero. Un destello cegador iluminó la oficina. Hizo que Octavio cerrara los ojos. Cuando los abrió, el doble había desaparecido. La alarma seguía sonando, la torre seguía ardiendo, pero la escena ya no tenía sentido. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje era una sola palabra: despierta. Octavio se quedó inmóvil, con el pulso a 1000. ¿Qué tan profundo estaba ese agujero? ¿Dónde terminaba la verdad y empezaba la locura? Fuera, la sirena del incendio se escuchaba más desesperada. El cristal roto seguía reflejando sombras, pero ahora no sabía si alguna era realmente suya. El silencio era casi insoportable. El teléfono vibraba en la mano de Octavio, pero él no podía mover ni un músculo. Afuera, la sirena chillaba como un animal herido, y dentro, los cristales caían como lágrimas afiladas que herían el suelo. Respiraba con dificultad, sentía el pecho a punto de estallar, la garganta como arena. Despierta. Esa palabra pesaba más que todo el fuego que lo rodeaba. De repente, un destello cortó la penumbra. El humo se aclaró por un segundo, y justo enfrente, una figura apareció entre las llamas, un cuerpo que avanzaba lento, decidido. Octavio parpadeó. El corazón se le frenó. Era su madre, pero no como la recordaba. Estaba vestida con un uniforme negro, riguroso, con un chaleco que llevaba inscrito algo que lo dejó helado: seguridad corporativa. El rostro, marcado por líneas de sufrimiento, irradiaba una autoridad fría y absoluta. Su mirada no fue de reconocimiento ni amor, sino de puro cálculo. Octavio quiso gritar, preguntarle cómo podía estar ahí, entre el fuego, en medio de todo ese infierno. Pero ella caminó directo hacia él, sin dudar, como la dueña de esa torre, como si el mundo que estaba ardiendo no fuera más que una pequeña escena de control. «Octavio», su voz sonó firme, dura, «todo esto es un juego. Sí, pero no mío, ni tuyo, es el nuestro». Él se quedó paralizado. Pensó en los mensajes, la corrupción, las máscaras. Pensó en Lía, en Eduardo, en Vanessa y en todo lo que creía saber. Pero ahí estaba ella, la mujer que había sido solo un recuerdo distante, ahora una pieza inesperada en ese monstruo que lo había consumido. La puerta del baño, ahora abierta, dejó entrar una avalancha de personas, todos uniformados como ella. Octavio vio a Eduardo entre ellos, pero con algo que jamás imaginó. Estaba esposado, humillado, con la cabeza gacha. «No es quien creías», dijo la mujer sin rodeos. «Nunca lo fue. Ni él, ni esa niña, ni tú mismo. Todo fue parte de un plan mucho más grande, montado desde hace años.
El nudo en el estómago de Octavio se apretó con fuerza. Buscó a Lía, la que se había revelado como un monstruo, y luego como la víctima, pero no estaba. Solo la silueta de esa mujer firme, que hablaba, que veía más allá del humo y las mentiras. Un empleado se acercó y susurró con miedo. Ella es madre de la corporación, la verdadera jefa, la que maneja todo desde las sombras. Octavio sintió que el mundo se derrumbaba otra vez, pero esta vez de verdad. Su pasado, su presente, su identidad se desgarraban delante de sus ojos. La mujer que creía muerta, la que había dejado atrás, no solo estaba viva, sino era la arquitecta de esa red corrupta, de la vigilancia, de la mentira. ¿Por qué?, susurró con voz rota. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué dejar que todo se volviera así? Ella lo miró, y una sonrisa fría, sin misericordia, le partió la cara. Porque cuando empecé, tú eras solo un niño, un peón para proteger. Te creé como escudo y como espada. Pero el juego creció, y tú también. No fuiste víctima ni verdugo. Fuiste el experimento, y ahora es el momento de que despiertes, de que asumas lo que realmente eres. El humo se espesó de nuevo, las luces fallaban, pero esa frase retumbó más fuerte que todo. Experimento. Octavio sintió un frío profundo, como si lo penetrara hasta los huesos, y entonces, en medio del caos, se apagó la sirena. Un silencio brutal colgó en el aire. La mujer se acercó, con pasos seguros, y alargó la mano. Octavio, no somos enemigos. Nunca lo fuimos. Somos dos caras de la misma verdad. ¿Quieres verla o seguir viviendo en esta mentira? Él levantó la mirada, tratando de encontrar algo real. Pero lo único que encontró fue un abismo inventado por alguien que quizá había sido su madre, su jefa, su creadora. Las llamas parecían bailar a su alrededor, la torre a punto de colapsar, y en ese instante todo cambió. Una voz mecánica resonó desde los altavoces. Protocolo de contención activado. Evacuación suspendida. Inicio de reinicio neuronal en 3, 2, 1. Octavio sintió que la realidad se deshacía en 1000 pedazos. Todo lo visto, sentido y vivido quedaba atrapado en un sueño creado por alguien que había estado manipulando, no solo su presente, sino su pasado y futuro. Antes de caer en la oscuridad, una última pregunta lo atravesó. ¿Y si nada de esto fue real? ¿Y si Octavio nunca fue Octavio en primer lugar? El frío en la oficina no se iba con las llamas ni con el humo. Octavio sentía el pulso acelerado, como si alguien le apretara el corazón con fuerza. Miró la mano extendida de su madre, esa figura imponente y profunda en la penumbra, y por un segundo una chispa de algo parecido a esperanza cruzó su mente rota. Pero ella no esperó respuesta. Sus pasos firmes cortaron el silencio y de pronto el ambiente estalló en caos de nuevo. Desde un rincón oscuro, un chasquido seco resonó, como si alguien hubiera encendido una luz en la negrura. Octavio giró la cabeza con un salto, buscando el origen, y vio cómo la mujer que creía su madre se detuvo. Con un movimiento lento, levantó la mano y desenfundó una placa metálica que relució más que las llamas. «No soy quien creen», dijo con voz helada. «No soy tu madre, Octavio». La frase cayó como un golpe brutal. Murmullos nerviosos explotaron entre los que quedaban en la oficina, y el humo pareció asentarse, pesado como un manto oscuro. Octavio sintió que la sangre se congelaba. ¿Eso era una broma? ¿Un truco más? La madre bajó la voz, con una frialdad que cortaba el aire. «Yo soy la gente encargada de la seguridad interna. Y tú, todo esto, Octavio, es parte de un experimento de contención mental. No existes, nunca exististe». Un silencio absoluto atrapó la oficina. Nadie respiraba, ni siquiera el fuego parecía avanzar más. «¿Qué dices?», balbuceó Octavio, sin poder creerlo. «¿No soy real? ¿Pero entonces todo? ¿Vanessa, Lía, la corrupción?». Ella sonrió, pero era una sonrisa sin emoción,
calculadora. Cada nombre, cada imagen, cada memoria implantada. Esto es un sistema de control. Un programa para aislar y manejar mentes conflictivas en conglomerados empresariales. Tú eras el paciente cero, no una persona, un proyecto. La tierra se abrió bajo sus pies. Octavio quiso cerrar los ojos, gritar, escapar, pero algo más ocurrió. De pronto, la puerta grande se abrió. Entraron varias personas con batas blancas y mascarillas. Uno de ellos agarró a la mujer y le quitó la placa. «Señora, cálmese», dijo un hombre joven, sujetando un equipo extraño. «Estamos en la sala de pruebas, octavo vía de simulación». Octavio miró alrededor atónito. La oficina no estaba ardiendo, no había cristales rotos. Estaba en una habitación blanca, casi clínica, con cámaras y cables por todas partes. De pronto, un sonido metálico cerca de su sien. Sintió un pinchazo. Pánico a todo volumen. «Octavio, ya es hora», le dijo una voz suave y paciente. «Has estado en coma 12 años. Todo fue un sueño inducido. La verdad verdadera es esta. No eres un millonario ni un prisionero. Eres un cuerpo dormido, víctima de un accidente que cambió tu mente para siempre». Octavio trató de gritar, pero solo salió un hilo de voz ahogado. Su cuerpo, rígido, no respondía. Una pantalla frente a él se iluminó. Allí aparecieron imágenes. Su cuerpo real conectado a máquinas, su rostro marcado por cicatrices y tubos. Su nombre completo, Octavio Méndez, paciente en estado vegetativo desde un accidente automovilístico a los 25 años. El golpe le destrozó el alma, pero una nueva pregunta explotó en su mente. Si todo lo que viví fue un sueño, ¿quién fue Vanessa? ¿Quién fue Lía? ¿Quién fue Eduardo? ¿Y esa madre que juré conocer? La voz que lo acompañaba murmuró: «Eran fragmentos de tu mente, creaciones para proteger tu conciencia fracturada. Pero no todos los personajes son parte exclusiva de ti». Antes de que Octavio reaccionara, la pantalla cambió y mostró a una mujer real, no digital ni soñada. Era una desconocida, una figura en sombras que sostuvo un cartel con una sola palabra: «Búscame». La súbita aparición reventó todo. La luz médica parecía fría, pero esa pista fue un incendio dentro de su pecho. ¿Realidad? ¿Sueño? ¿Locura? Octavio apenas pudo mover un dedo, pero ya sabía que ahí se rompía todo. Otra vez. No había vuelta atrás. ¿Quién era realmente? ¿Y cuánto más de esa mentira había sido su propia mente fabricando? El misterio no solo seguía, se duplicaba. Octavio sintió como si el mundo entero se desvaneciera en un segundo. Su cuerpo rígido, las máquinas alrededor, el sonido frío de la voz que le hablaba. Todo parecía un mal sueño, pero esa pantalla encendida, esa mujer en sombras con un cartel que simplemente decía «Búscame», le clavó un puñal en el alma. Quiso moverse, gritar, lanzar el cuerpo contra esa realidad absurda, pero estaba atrapado en un cuerpo dormido y una mente quebrada. La luz blanca de la habitación clínica lo cegaba, pero en esa claridad algo empezó a cambiar. El suelo vibró débilmente, un ruido sordo creció hasta retumbar en las paredes. Las máquinas parpadearon, pitidos intermitentes rompieron el silencio. Y entonces, sin aviso, la habitación comenzó a tambalearse. Octavio sintió un temblor que lo sacudía por dentro y por fuera, un tsunami de confusión y terror. Las paredes se distorsionaban como si fueran agua líquida, y la pantalla frente a él se tornó borrosa, desintegrándose en imágenes que no debería ver. Vio destellos de su vida, pero también rostros que nunca había conocido, nombres escritos rápido, como etiquetas en la memoria. En ese caos, la voz volvió, ahora sin filtro, volviéndose más urgente y profunda. «Octavio, no eres quien crees. No eres un paciente. No eres un hombre solo en coma». Un nudo salvaje le gruesó la garganta. La pantalla parpadeó y vio con horror cómo aparecía otra escena, una especie de laboratorio gigante, oscuro, con cientos de camillas como la suya. A su alrededor,
hombres y mujeres, todos con cadenas y cables pegados a la cabeza. Habían sido pacientes, pero no había signos de humanidad en sus rostros. Estaban vacíos como muñecos, y entonces apareció él mismo, otro Octavio, no el que estaba ahí, sino uno vestido con túnica blanca, con ojos llenos de un brillo inhumano. Caminaba con paso firme, entre filas interminables, dirigía a todos esos cuerpos, como si fuera su guardián o creador. El corazón se le rompió. ¿Era esa la verdadera versión de él? ¿El que gobernaba, el que decidía, el que manipulaba? ¿Y ese cuerpo débil y dormido era solo un pedazo más de ese juego macabro? Antes de que pudiera entender, la pantalla explotó en imágenes superpuestas. Su madre, no en uniforme, sino con un rostro pálido y sin vida. Vanessa, Eduardo, Lía. Todos eran actores en un teatro que él dirigía desde hacía años, dentro y fuera de esa máquina. Y entonces la voz remató. Este no es un sueño, no es un coma. Eres el líder de un experimento llamado El Puente. Tu mente consciente controla, en realidad, una red que dirige cuerpos dormidos como títeres. Tus recuerdos, tus dudas, tu vida, solo una sesión de simulación para mantenerte bajo control. Octavio sintió un frío punzante en el pecho. El temor lo asfixiaba. ¿Había estado esclavo de sí mismo sin saberlo? ¿Era un dios prisionero de la abyecta realidad? Pero el golpe final fue el siguiente. La mujer de la pantalla volvió a mostrar un rostro descubierto. No era la desconocida ni su madre. Era Vanessa. La verdadera Vanessa, sonriente, observándolo con una calma abrumadora. No somos enemigos, Octavio, dijo, con voz dulce pero feroz. Tú y yo somos la misma conciencia, un ciclo sin fin. Si quieres despertar, debes aceptarlo. No existe una afuera. No hay escape. De repente el equipo explotó en chispas azules. El hombre que lo vigilaba gritó. Las luces se apagaron por completo, y Octavio, atrapado en esa oscuridad eterna, comprendió la peor de las verdades. No está soñando, no está despierto, no existe él. Solo queda una pregunta ardiendo en su mente rota y desesperada. ¿Quién controla realmente a quién? El silencio era tan denso que parecía aplastar el poco aire que quedaba en la habitación blanca. Octavio se quedó quieto, con el pulso latiendo en cada dedo, sin poder moverse. La voz se había apagado, y él no sabía si la oscuridad lo tragaba a él o si él era la que tragaba lo que quedaba de sentido. Entonces, de repente, todo vibró a su alrededor. Un golpe seco, un crujido invisible que le hizo temblar hasta los huesos. Las luces parpadearon, las máquinas chillaron un aviso lastimero, y la pantalla frente a sus ojos explotó en imágenes distorsionadas. No fue un rostro esta vez, sino un cuerpo. El suyo, sí, pero no ese Octavio inmóvil y dormido. Era un hombre en movimiento, en un cuarto lleno de cables, gritos, enfermeras desesperadas. Estaba despierto, estaba allí, y estaba muriendo. Una voz urgente resonó en la habitación clínica, más cercana y humana. «Octavio, responde, estás con nosotros». El sonido lo sacudió, pero justo cuando quiso reaccionar, la escena se alteró de nuevo. Un zoom rápido mostró a otro personaje entrando al cuadro. Una médica con rostro sereno, pero ojos llenos de miedo. Ella parecía conocerlo, lo llamaba por su nombre. Y luego vino el golpe brutal. La imagen se congeló y una frase surgió gigantesca en la pantalla. Paciente en estado crítico. Riesgo de muerte cerebral inminente. Octavio sintió que su garganta se cerraba, que el aire desaparecía sin aviso. Pero justo ahí, cuando parecía que todo se derrumbaba, el cielo crujió otra vez, y ocurrió algo que lo dejó sin aliento. Una mano, la suya, tocó la suya. No un reflejo ni un fantasma, sino un contacto real, frío, firme, oscuro. Con uñas cortas, arrugado por años, la mano de un hombre viejo. Octavio intentó levantar la vista y vio, a pocos centímetros, el rostro arrugado y desvelado de un hombre que parecía al mismo tiempo un extraño y una verdad olvidada. Octavio,
dijo, con voz quebrada, casi un susurro. Despierta. No es tu cuerpo el que yace sin vida. Este otro es tu sueño, tu prisión. Siempre lo fue. Un incendio de confusión lo invadió otra vez. Pero lo peor todavía no había salido. El hombre viejo estiró la otra mano y con una decisión que partió el silencio como un rayo, presionó algo detrás del cuello de Octavio. De repente, las paredes de la habitación clínica se desvanecieron, mientras un laberinto de cables y luces estroboscópicas aparecía detrás. Octavio se sintió flotar, caer y levantarse varios metros en segundos. Y lo que vio derrumbó toda la historia, toda su mente. No había solo un Octavio, no había solo un mundo, ni una simulación ni una prisión mental. Eran cientos, docenas, multitudes de Octavios, cuerpos clavados en monitores, conectados a miles de hilos luminosos, cada uno dentro de un tanque transparente. La voz ronca del viejo explicó: «Esto no es un sueño, no es un coma, no eres un paciente ni un prisionero». Octavio giró la cabeza, incapaz de apartar la mirada. «Eres el producto, la fuente, el núcleo». Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que has vivido, el edificio de cristal, la Vanessa, Lía, Eduardo, incluso tu madre, son partes de un programa que tú mismo creaste, no fuera, sino dentro de ti. ¿Qué? Su voz tembló, buscando aire. ¿Por qué? El hombre suspiró, con una melancolía profunda. Porque tú eres la última generación de un experimento que intenta crear la conciencia perfecta, un sistema que simula universos para que tú puedas crear y destruir a voluntad. Y entonces la imagen cambió de nuevo. Apareció una pantalla gigante en medio del laberinto. Era él, Octavio, sin máscara, sin velo, con ojos tan fríos y vacíos que daban miedo. «Esta es la verdad que no puedes ver», continuó el viejo. «Tú no controlas el sistema te controla a ti. Aunque creas que sufres, que luchas, que pierdes, estás atrapado en un bucle eterno». Mientras decía esto, las figuras en los tanques comenzaron a moverse a la vez, sincronizadas. Uno a uno despertaban, y entre ellos un nombre en letras rojas apareció: Octavio Méndez. Y entonces, la última imagen explotó en él con violencia. Su cuerpo dormido en la clínica comenzó a agitarse. Sus ojos temblaron, y con un sonido que partió el silencio, despertó. Pero no solo despertó él. En el cuarto, otros cuerpos a su alrededor también reaccionaron. En la oscuridad del laboratorio, cientos de ojos se abrieron al mismo tiempo. Octavio tragó saliva. El nudo en su garganta era ahora una soga que lo estaba ahorcando lentamente. Ni él ni su historia eran una sola verdad. Él era parte de un enjambre brutal, de un sistema, la pieza central de un experimento que no solo le robó la vida, sino el sentido mismo de quién era. Y en ese instante, supo que la batalla no era salir del sueño, sino entender quién en realidad despertaría primero. ¿Y qué marca sería el verdadero comienzo del fin? El silencio volvió a caer, pero esta vez no era vacío. Era peligroso, mortífero, y para Octavio imposible de ignorar. El cuerpo de Octavio temblaba, una tormenta frenética que parecía querer romperlo desde dentro. La imagen de aquel hombre viejo, la sala llena de tanques y luces parpadeantes, todo se le venía encima como una luz incontrolable. Pero había algo en esa mano fría que había tocado la suya, un extraño ancla en medio del caos. Los ojos de Octavio se abrieron de golpe. Ya no estaba en la habitación blanca, ni en la torre de cristal. Estaba en un lugar indefinido, entre sombras y destellos eléctricos, donde otras figuras dormidas parecían esperar su despertar. Pero esta vez, la sensación de vacío era distinta. Había algo latiendo, una chispa oculta, una promesa de ruptura. «¿Quién soy?», susurró, con la voz rota y casi sin aliento. La respuesta no llegó en palabras, sino en un destello fugaz, un recuerdo. Una imagen fragmentada de una mujer con ojos brillantes que parecía llamar su nombre desde un lugar que no podía tocar. Entonces la voz volvió, suave, casi humana. «Octavio,
No eres el prisionero ni el torturado. Eres el guardián de un sueño, y ahora tienes la llave para elegir. Una pausa. El silencio se volvió denso, palpable. El latido de su pecho quedó suspendido en un espacio donde el tiempo y el espacio se desdibujaban. Octavio recordó la oficina, el incendio, la corrupción, la traición, pero también recordó la verdad que le habían negado, que había sido moldeado, roto y ensamblado 1.000.000 de veces, que su historia no era línea recta, sino un ciclo, una cárcel sin paredes. Con un último esfuerzo, se incorporó, miró a su alrededor y vio que no estaba solo. Otros despertaban, sus ojos parpadeando con la misma mezcla de confusión y rabia. Este no es el final, dijo en voz baja, para sí mismo, pero que retumbó como un trueno. Esto es solo el principio. Y antes de que pudiera entender más, la escena se fracturó lentamente. El espacio desapareció en fragmentos, como cristales de un espejo roto que se caían sin parar. Octavio sintió que algo dentro de él estallaba. Un llamado, una urgencia, la certeza de que debía romper el ciclo. ¿Pero cómo? ¿Dónde empezaba y dónde terminaba él? Una luz tenue parpadeó en medio de la oscuridad, como un faro quebrado que invitaba a seguir. Ese destello resistía, a pesar de todo. Y entonces, un pensamiento estremecedor. ¿Y si despertar no significa escapar, sino aceptar quién eres, incluso cuando no entiendes qué es verdad ni mentira? La historia de Octavio, con sus máscaras, sus traiciones y sus sombras, se cerraba con la puerta abierta, porque en el fondo el verdadero acertijo no era quién controlaba la realidad, sino quién tenía el valor de mirar dentro y enfrentar lo que encuentra. La pantalla que lo había atormentado se apagó, y él quedó en silencio. Ahora, si has llegado hasta aquí, tienes que entender algo. Esto no termina, y tú tampoco puedes perderte lo que viene. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. ¿Por qué? Porque solo aquí encontrarás la continuación, la verdad oculta tras este desenlace. No dejes que te lo cuenten después. Haz que la historia te encuentre. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el antera de like. Ahora, no es solo un clic, es alimentar el motor que trae las mejores historias a ti. Y no te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas. Queremos saber qué estás sintiendo, qué crees que pasará, cuál es tu versión. Pero no te detengas ahí. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace brutal. No esperes ni un segundo más para mover este misterio. Solo los verdaderos fans comprenden lo crucial que es apoyar el canal con estas acciones. Así que hazlo, ahora, justo ya. Te lo debes a ti mismo. Nos vemos en la próxima historia. ¿Listo para despertar?